Buenos días a todas y a todos. Primero agradecer a Alianza Verde y a Podemos el que nos permita no solo estar con todos vosotras y todos vosotros, sino también trasladar algunos de nuestros posicionamientos. A mí me gustaría empezar con un recuerdo. El 10 de mayo de 2024, una persona de Greenpeace que actuaba como accionista en la Junta General de Repsol responsabilizó a Repsol de acaparar riqueza, extractivismo, daños a la naturaleza y que el petróleo y el gas verde era un fraude. A esta pregunta, como accionista, la respuesta de Yosuyo Nimad, bastante desabrida, yo escribí un artículo en el 5 días con esta referencia, fue que Greenpeace favorecía el lobby eléctrico, favorecía el carbón, eran los responsables del cambio climático, de la pobreza de los pueblos al limitarle la explotación de los recursos naturales. Repsol tiene el 62% de todas las emisiones del IBEX 35 y en el año 2022, por ejemplo, incrementó con respecto a 10 años antes un 16% sus emisiones. Y no solo contento con esto, aunque me imagino que luego Lola nos comentará, se ha permitido el lujo de vendernos algo llamado como diésel renovable, que es el mayor fraude que existe tanto en origen como en su producción, porque todos los elementos que utiliza no son fundamentalmente renovables. Y que hoy tenemos que celebrar que el Ministerio de Consumo se haya dirigido, por fin, a Repsol para exigirle información al respecto, al menos es lo que venían en los medios de comunicación. A mí me gustaría recoger el guante que Ione decía aquí y que, más que hablar de lo que ya sabemos, de cuál es el comportamiento del sector energético tradicional, tanto eléctrico como petrolero, viéramos qué podemos hacer y qué soluciones podemos tener. Me gustaría también recordar que en junio de 2021, previo a la invasión de Ucrania, se produjo una alteración en todos los mercados energéticos promovida por Rusia, alteración que supuso que los consumidores de gas y de petróleo le financiáramos parte de la guerra como un anticipo a lo que luego iba a ser. Y para mí hubo algo que no se le dio respuesta, y es que la realidad fue que hubo una transferencia de renta entre los consumidores y el sector energético. Y esa transferencia de renta se intentó acotar o paliar con un impuesto extraordinario que se aplicó en el año 2023, en el año 2024, pero que, como muy bien decía Ione antes, no ha sido posible en el año 2025. A mí, personalmente, el impuesto extraordinario, lo he dicho y lo he escrito, estoy de acuerdo. Pero me gustaría muchísimo más que la actividad política fuera contra la generación de bases imponibles fuera de todo orden y no la creación de impuestos a posteriori para, en cierta manera, tenemos que ser críticos. Hemos fallado regulatoriamente. Hemos permitido que el fallo, que el delito se cometiera. Y luego hemos actuado intentando corregir ese desvío, como hemos intentado mantener la doble moral. Y hay dos ejemplos clarísimos. El primero, nos oponemos al fracking y lo consumimos. El segundo, y perdonadme, yo llevo 45 años en esto de las renovables y en la energía, y es la primera vez que he visto que la radiación de una central nuclear con barretina no es radiación peligrosa. Y lo hemos visto como hace 10 días exactamente se votó, el día 12,
con una propuesta de PNL del Partido Popular, el que las centrales nucleares siguieran trabajando y Junts y RC, sobre todo RC, defensora de las causas renovables y compañía, se abstuvo. Esto decía que a mí me perdonaréis, yo siempre, cuando he visto que las radiaciones ionizantes eran para todos, pues en vez de ponerte un protector, solamente te tienes que poner la barretina en la cabeza y no tienes ningún problema. Esto se llama doble moral, y creo que tampoco lo podíamos. O también podíamos ver cómo en el año 2023 hubo un superávit del sistema eléctrico de 6.187 millones de euros que no se aplicó a la finalidad, que era reducir la factura eléctrica de todos los consumidores que previamente lo habían pagado. Luego, yo creo que aquí tenemos muchas cosas en las que trabajar. Y también a mí me gustaría hablar con respecto a la referencia, y lo decía yo, si la gente está de acuerdo con la emergencia climática, ¿por qué no hacemos nada? ¿Por qué, como se decía, por qué los grupos ecologistas son los perseguidos? ¿Por qué estas ideas tienen un 80% de aporte y luego no lo conseguimos que las cosas salgan? Yo me gustaría hacer una pregunta. ¿Dónde están el CO2 emitido? Yo os voy a decir por dónde anda. Pues está en el balance, en el activo de las compañías energéticas tradicionales y en los dividendos que se han repartido. Y cuando veíamos y nos decían cuáles han sido los apoyos a proyectos energéticos, desde dentro estamos dando de comer a la bestia. Y esto nos lo tenemos que replantear. Nos tenemos que replantear cómo los informes de Draghi y de Letta decían que había que invertir ingentes cantidades de dinero desde el dinero público hacia entidades privadas para modificar la transición. ¿Qué significa esto? Que antes el CO2 formaba parte como capital fósil en los activos y en el balance de las compañías energéticas. Y ahora eliminar el CO2 también va a formar parte en el activo de esas mismas compañías petrolíferas. Yo creo que esto es lo que nos tenemos que preguntar. Y nos tenemos que preguntar porque también se mencionaba antes aquí. Los consumidores, la ciudadanía, estamos de acuerdo con el cambio climático. Pero desde la intelectualidad, quizás lo que estamos poniendo el acento es que tenemos que cambiar los modelos de consumo. Y nos encontramos con los chalecos amarillos, nos encontramos con gente que le queremos que cambie el modelo de consumo y no le damos alternativas para que lo cambie. Prohibimos cosas y no damos alternativas. Mi próximo artículo en el 5 días, si me lo publican, se titula Proletarizar la lucha contra el cambio climático. Hasta que no consigamos que el cambio climático sea una cuestión de lucha de clases, seguiremos apostando exactamente por el mismo problema. Y esto es lo que nos tenemos que plantear aquí. Nos tenemos que plantear, por supuesto, reforzar el papel del Estado. La energía es un bien de primera necesidad, es un bien esencial. Es escaso y encima es la componente que mayor afecta al cambio climático, a la emergencia climática. Tenemos que intervenir como Estado, pero intervenir no solo regulatoriamente, sino también participar. Hay inversiones sociales que no pueden estar sujetas a 2 dígitos de rentabilidad financiera. Tenemos que desintegrar el sector energético. Si yo les dijera, o os dijera, que las centrales nucleares son rentables porque están integradas en un sistema con precios de transferencia entre unas unidades y otras, porque no hay ningún fondo de inversión que sea propietario de una central nuclear. Estas son las preguntas que nos tenemos que hacer, y más aquí. A mí, y quiero que me entendáis, si la conclusión de esta jornada
es que hemos encontrado al culpable y es Repsol, creo que hemos perdido el tiempo, porque eso ya lo sabíamos. Nosotros tenemos que estar aquí para cambiar las cosas. Y estamos en el sitio donde se pueden cambiar las cosas. O si me permitís, se deben cambiar las cosas. Lo sabemos todo. Y en esas reformas que necesitamos, yo creo, y al menos permitirme, en la COP21, en el año 2015, inició lo que podíamos llamar la transición energética. Para mí la transición energética ha dejado de existir y tiene que ser la transición ecosocial. Ya no es una componente de energía, es una componente de comportamiento, de posicionamiento, de empoderamiento. Los consumidores, se hace energía y se oferta energía para cubrir necesidades. Y los consumidores y consumidoras somos los reyes de este mambo. Así que a tocar tambores y a que nos hagan caso. Muchas gracias.